¿Cómo estás? Me da un gusto enorme saludarte. Bueno, ya despertó. Eso significa que esta noche inicia la segunda temporada de nuestro programa El Club de los Búhos. En esta ocasión vamos a hablar de un tema para mí muy interesante que quiero compartir contigo. Te voy a contar de estos días pasados en los que tuve la gran bendición de vivir la mejor Semana Santa de toda mi vida. ¿Cómo fue que esto sucedió? Quédate y te lo voy a contar. Pues bien, me da mucho gusto saludarte nuevamente aquí en nuestro programa El Club de los Búhos, después de una pausa que hicimos en tiempo de Cuaresma y bueno, pues ahora ya en tiempo de Pascua, y fue precisamente el año pasado en tiempo de Pascua que dio inicio nuestro programa El Club de los Búhos. Así que por las múltiples ocupaciones propias del tiempo de Cuaresma, ya no tenía tiempo de estar haciendo tantas cosas y tenía que preparar una buena cantidad de programas especiales relativos a la Cuaresma y también a la Semana Santa. Y por esa razón es que decidí poner un alto al Club de los Búhos, pero solamente por un tiempo. Y creo que con el favor de Dios, si este proyecto continúa, pues así es como funcionará. Y la temporada terminará cuando inicie la Cuaresma y la siguiente temporada iniciará una vez que entremos a la Pascua. Creo que es una buena cadencia y eso nos da tiempo para también ocuparnos de otros temas que resultan muy importantes para nuestra vida de fe. Y pues sí, como te decía en la introducción del programa, tuve la gran bendición de vivir lo que ha sido la mejor Semana Santa de toda mi vida y de eso te quiero platicar. Me da mucho gusto que Buino ya esté aquí de vuelta con nosotros y sé que también fue una noticia que causó gran emoción cuando lo presenté ahí saliendo de su cama, ya despertando, porque también ya Buino quería estar de regreso aquí con todos ustedes. Gracias a las personas que gentilmente están ya conectadas viendo el programa. Nos saluda Marco desde Cancún, saludos hasta Cancún. ¿Qué tal está ya el clima? Me imagino que va a estar muy caluroso. Hola Adriana, feliz de disfrutar el Club de los Búhos y yo feliz de volverte a ver aquí, como todas las noches que transmitimos el Club de los Búhos. Hola Lolita, gracias por acompañarnos. Fue la mejor Semana Santa de toda mi vida y creo que es un tema que en justicia tengo que tratar aquí porque quienes siguen también Semillas para la Vida saben que hay un programa que se llama Lo Peor que he vivido en Semana Santa. Y pues en ese programa cuento todas las experiencias tan terribles, trágicas, desesperantes, frustrantes, escalofriantes que me ha tocado vivir en diferentes momentos en la Semana Santa. Pero bueno, gracias a Dios que ya de un tiempo para acá, pues ya son varios años, de hecho, son varios años en que encontré una parroquia, que de hecho hice de ella mi parroquia, pues en que las cosas se celebran, pues digamos que de una forma aceptable, ¿verdad? No todo es perfecto, me ha costado trabajo lograr ciertas correcciones importantes, algunas las he logrado,
Otras pues me he quedado simplemente con el deseo, en algunos casos muy leves pues sí con la frustración, pero creo que en términos generales las cosas se hacen bien y por eso es que pues hicimos de esa iglesia nuestra parroquia y así hemos podido disfrutar con el paso de los años de Semanas Santas pues digamos que bien celebradas en general. Sin embargo, esta ocasión sucedió algo inesperado. Por motivos familiares tuve que viajar a México justamente para Semana Santa, cosa que no había yo hecho desde que vine a vivir a los Estados Unidos hace 21 años. Entonces, imagínate después de 21 años regresar en Semana Santa a México, justo en Semana Santa. Y para mí es algo muy importante porque algo que no me gusta de la experiencia que tengo de la Semana Santa acá es que las iglesias pues están a medio llenar, imagínate. Vas a misa en Jueves Santo, vas a la liturgia de la Pasión del Señor, vas a la Vigilia Pascual y las iglesias a medio llenar. Son muy pocas las iglesias que realmente se llenan, las demás a medio llenar. Y no tiene nada que ver con la pandemia, así ha sido siempre, al menos en estos 20 años que vivo acá en esta ciudad. Y pues eso a mí siempre me duele mucho porque yo recordaba las Semanas Santas en México, precisamente en el Tríodo Pascual, como las iglesias realmente, pues la gente se desborda, no caben las bancas, no caben los pasillos, no caben la parte de atrás y aún así mucha gente está desde afuera, desde el atrio o desde la calle, ¿verdad? Donde no hay atrio sino la banqueta y ves a la gente congregada desde afuera para no perderse las diferentes liturgias de la Semana Santa. Entonces yo extrañaba precisamente eso. Y para mí la Semana Santa es realmente un tema muy importante porque fue la Semana Santa desde niño lo que fue marcando realmente mi vida de fe y también lo que marcó mi amor por la Sagrada Liturgia. Antes de que entremos en materia y te comience a contar por qué es que esta fue la mejor Semana Santa de toda mi vida, te invito a que nos pongamos en presencia del Señor en un momento de oración. Y así comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cristo ha resucitado, resucitemos con Él, aleluya, aleluya. Muerte y vida lucharon, y la muerte fue vencida, aleluya, aleluya. Es el grano que muere para el triunfo de la espiga, aleluya, aleluya. Cristo es nuestra esperanza, nuestra paz y nuestra vida, aleluya, aleluya. Vivamos vida nueva. El bautismo es nuestra Pascua. Aleluya, aleluya. Cristo ha resucitado. Resucitemos con Él. Aleluya, aleluya. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, te cuento que sucedió que tuve que ir a México, te digo. Y bueno, como preámbulo te cuento. Sabes que ha habido a lo largo de mi vida 4 Semanas Santas que han tenido un papel fundamental en mi vida. Ya les he contado yo en alguna ocasión que la primera Semana Santa que recuerdo, o la más remota que recuerdo de mi vida, es cuando tenía yo 4 años y recuerdo perfectamente el lugar donde mi mamá se estacionó. Es más, a la fecha te podría ubicar en este lugar. Mi mamá estacionó su Volkswagen Sedán color mandarina y ahí salimos con mi tía Berta, mis hermanas y yo, y caminamos a la iglesia para la celebración de la misa vespertina de la Cena del Señor. Recuerdo perfectamente la iglesia de Agustinos Recoletos. Y bueno, de ahí a la fecha me acuerdo perfectamente de todas las Semanas Santas, pero cuando tenía yo 10 años fue algo espectacular porque es la primera vez que mis papás nos llevaron a todas las liturgias y devociones de la Semana Santa. O bueno, no a todas, pero al menos a todas las que había en nuestra parroquia. Fuimos a la liturgia de las horas por la mañana y me enamoré de la liturgia de las horas. De hecho, lo que acabamos de rezar es precisamente el himno de hoy, miércoles, segundo miércoles de Pascua, del oficio de lecturas. Pero ahí fue donde comencé a rezar la liturgia de las horas y me enamoré de la liturgia de las horas. Y fue la primera vez también que fui a una vigilia pascual. Y me enamoré de la vigilia pascual a los 10 años. Y me enamoré sobre todo del lucernario, todo el rito del fuego nuevo, el cirio, el pregón pascual, que es increíble. Tenía yo 10 años cuando me enamoré del pregón pascual.
pero de una manera muy poderosa. Año con año me encantaba escuchar el pregón pascual, prácticamente me lo sabía de memoria, porque me encantaba. Y me gustó mucho porque esa vez que tenía 10 años me tocó sentarme junto a mi abuela. Por coincidencia, en cada una de las liturgias me tocó junto a mi abuela. Ella llevaba un misal y me dejaba leer. Entonces, cuando leí todo el pregón ahí que iban entonando, me pareció bellísimo. En verdad me cautivó. Y pues realmente, digamos que a partir de los 10 años, aunque nunca fui de mala gana, siempre fui con mucho respeto a las celebraciones de Semana Santa. Yo creo que puedo decir con toda certeza que a los 10 años me enamoré del Tríodo Pascual. Y a partir de ahí me encantaba realmente asistir a, pues no solamente a las liturgias, sino también a las diferentes devociones, al rezo del Vía Crucis, a la meditación de las 7 palabras, no se diga a la liturgia de las horas. Y pues pasaron los años y más adelante, cuando tenía yo ya 19 años, estaba ya comenzando mis estudios en mi primera carrera universitaria. Y llegó un párroco que ya había llegado un año antes a esa misma parroquia de frailes franciscanos, el padre Genaro Mújica. Vaya, era un sacerdote con un gran carisma, con una pasión que se le desbordaba y que nos hicimos amigos a pesar de mi edad y realmente yo lo consultaba mucho, me daba dirección espiritual, me prestaba libros, me recomendaba lecturas, me escuchaba, me contestaba todo lo que le preguntaba, pero tenía él una forma de predicar tan apasionada que yo decía, en ese tiempo comenzaba yo también mi trabajo apostólico en la escuela de pastoral, entonces comenzaba yo a dar clases y yo decía, es que yo quiero ser como él, yo quiero hablar como él, yo quiero enseñar la fe como él, con esa pasión desbordante que contagia, que entusiasma, que te dan ganas de salir a vivir ya lo que estás escuchando, que te está diciendo el sacerdote, sin ser yo sacerdote y sin tener la vocación para lo mismo, pero la Semana Santa que encabezó este sacerdote franciscano, pues fue la más apasionada que me ha tocado vivir. Entonces ahí aprendí no solamente a vivir la Semana Santa con amor, sino también a vivirla con pasión. Y eso fue como que un paso más adelante en este crecimiento en mi propio itinerario de fe, ¿no? Cada quien tiene su propio itinerario, te estoy platicando del que me ha tocado vivir a mí. Bueno, pasaron los años, vine ya más grande, me casé, me vine a vivir a Estados Unidos y fue donde comenzó realmente mi calvario. Realmente ahí la Semana Santa se convirtió en un verdadero calvario por todo lo que he contado en ese programa que se llama Lo peor que he vivido en Semana Santa. Si te interesa, búscalo. Puedes encontrarlo muy fácilmente en YouTube, ahí puedes buscar. En el canal está, ¿verdad? Y ahí vas a escuchar lo que tuve que vivir, aguantar, soportar por diferentes años en la Semana Santa, hasta que, bueno, te digo, encontré una parroquia donde ya las cosas se hacían, digamos que más o menos bien. Tuve que insistir para que se hicieran algunas correcciones importantes de carácter litúrgico, hasta que un buen día llega, hace 15 años ya, un sacerdote de Sudáfrica. Fíjate qué interesante, fue un sacerdote de Sudáfrica que llega a una parroquia, un amigo mío va y por alguna razón se para en misa con él, platican un poco y algo intuye mi amigo y le dice, ¿sabe qué, padre? Tengo un amigo que le va a servir mucho, va a poder usted hacer mucho con él. Me llama, mi amigo me cuenta, dice, tienes que ir a esta parroquia, este sacerdote acaba de llegar, etcétera, etcétera. Fui a presentarme con él, hicimos clic instantáneo, bueno, nos hicimos amiguísimos. Imagínate que hasta mi segundo hijo, su segundo nombre es el nombre de este sacerdote, el padre Iván. Y bueno, pues era un sacerdote también súper entregado, súper apasionado, súper amoroso. Era realmente, no sé, creo que la experiencia de vivir con él la Semana Santa era realmente lo más cercano a vivirla al lado de Jesús. Se transformaba el Padre en la Cuaresma y no se diga en la Semana Santa. Y después de haber vivido Semanas Santas aquí tan áridas por tantos años, poder vivir una Semana Santa ya de cerca trabajando con él,
le ayudé yo a organizar toda la Semana Santa, me pidió que fuera una de las personas que participaron en el lavatorio junto con él, era yo su maestro de ceremonias en todas las liturgias, entonces siempre estuve al lado de él a lo largo de las celebraciones y veía yo celebración tras celebración cómo a la gente se le escurrían las lágrimas de los ojos en Jueves Santo y en el Vía Crucis, y de hecho le platiqué la meditación de las 7 palabras que él no conocía, le gustó, me dejó que yo la dirigiera, le escribí y pues a la gente le fascinó, después de un Vía Crucis también muy bonito que el padre hizo, y la gente al final decía, es que ha sido el mejor Jueves Santo de toda mi vida, después es que ha sido el mejor Viernes Santo de toda mi vida, después es que ha sido la vigilia pascual más bonita de toda mi vida, y ahí sí lográbamos que la iglesia estuviera llena, y era una iglesia bastante grande, y es una iglesia que siempre estuvo llena de gente por el trabajo que hacía este sacerdote de una manera realmente tan apasionada y tan entregada. Entonces esa fue otra Semana Santa que realmente fue muy especial para mí. Y fíjate que eso pues pasó ya muchos años después. Y después nuevamente entramos en un periodo en el que pues son Semanas Santas, pues bueno, bien celebradas, punto. No más. Y ahora me toca volver a México, después de 21 años de no haber estado en Semana Santa en México, y me toca vivir lo que ha sido la mejor. Y lógicamente que a estas alturas, pues imagínate ya, no es lo mismo cuando tienes 4 años y apenas vas y te acuerdas, que cuando tienes 10 y te enamoras de la Semana Santa, que cuando tienes 20 y aprendes a vivirla no solo con amor y devoción, sino también con pasión, que ya después tener, pues cuántos años fueron ya de esto, tener unos 35 años y entonces ya ser parte de vivirla, pero ya con un papel, pues no quisiera decir protagónico, pero ¿cómo podríamos decir? Con un papel de servicio, ya no desde la banca, sino realmente haciendo algo. Y bueno, pues ahora después de los 50, ya con mucho más conocimiento litúrgico, con mucho más conocimiento y apreciación de lo que es la Semana Santa, pues poder decir que ha sido la mejor de toda mi vida, pues mucho tiene precisamente que ver con esta madurez litúrgica, con esta madurez en la apreciación de lo que se celebra en el Tríodo Pascual precisamente. Bueno, pues resulta que, como te digo, ahora sí ya por cuestiones de familiares tuve que ir a México, y entonces voy a México, justo llego a México en la madrugada del Domingo de Ramos, y pues de inmediato contacté a un amigo mío. Es un gran sacerdote que además pues personalmente es el mejor liturgista que conozco, y mira que sé de lo que estoy hablando, Se trata de mi querido amigo el padre Luis Arturo Guzmán. Él es un sacerdote, como puedes ver, muy joven, pero es realmente un erudito en Sagrada Liturgia. Es una enciclopedia litúrgica viviente que además lo mismo te habla español, que te habla inglés, que te habla alemán, que te habla francés, que te habla italiano, que te habla portugués, que te habla latín, que te habla griego. Y realmente pues se sabe todos los libros litúrgicos, todas las normas litúrgicas. Es realmente impresionante. Él fue profesor mío de Sagrada Liturgia en la Universidad Pontificia de México, y precisamente ahí es donde lo conocí, y la pasión común que tenemos por la Sagrada Liturgia pues ha desarrollado una gran amistad. Entonces le comenté, porque aparte de lo que son las cosas, él es párroco de una parroquia que se encuentra a escasas 8 o 9 cuadras de la casa donde viven mis papás. Entonces, pues qué coincidencia. Y le platiqué que iba a México y le dije, pues si necesitas ayuda en algo y en algo te puedo yo ayudar, ya sabes que cuentas conmigo. Bueno, pues al día siguiente que me busca, de hecho apenas venía aterrizando y ese mismo día me escribe y me pregunta si podía yo ayudarle entonando el pregón pascual. Dije, ¿qué? No lo podía yo creer, ¿sí? Me pidió que entonara el pregón pascual, y déjame decirte que para mí eso es verdaderamente significativo por varias razones. La primera, porque como te he dicho ya, desde que tenía 10 años yo caí perdidamente enamorado de todo el rito del lucernario, y lógicamente que del pregón pascual. Y sí, muchas veces, tanto como adolescente y como adulto joven, pues yo soñaba con entonar el pregón pascual.
pero nunca me imaginé que lo fuera a hacer yo porque no soy diácono, soy laico. Y porque acá en Estados Unidos, pues realmente hay muchísimos diáconos. Y en México, que no hay tantos, realmente el pregón pascual lo solían entonar sacerdotes, hasta donde yo recuerdo. Como que últimamente han empezado a recurrir los sacerdotes a laicos allá en México para que entonen el pregón pascual. En realidad es tarea de un diácono, ¿no? Aunque sí está previsto que si no hay un diácono y no hay un sacerdote que lo pueda entonar, lo puede hacer un cantor. Y está adaptado, ahí se le quita una parte al texto del pregón que habla acerca de los diáconos, se omite y así la puede entonar un laico. Pero viviendo yo acá en Estados Unidos y pensando pues realmente que no iba yo a volver nunca en Semana Santa a México, yo pues veía imposible que fuera yo a entonar una noche el pregón pascual. Entonces cuando el padre me lo pide, no cabía yo de gozo, no cabía yo de emoción, no cabía de nervios aparte, porque unos días antes o unas semanas antes había grabado un programa con mi querido amigo el profesor Eduardo Acosta, que pues ya sabes tú si has visto mis programas, él es un experto en canto gregoriano, y dio un curso acerca del pregón pascual, y precisamente en uno de los programas que hicimos él y yo hablábamos acerca de ese curso, hablábamos del pregón pascual, y yo le decía a Lalo Acosta, no, es que es un canto que la iglesia ha venido cantando todas las Pascuas por siglos y siglos y siglos, y todo lo que representa y lo que dice y lo que narra, de manera que la persona que se para a entonar el pregón pascual en la noche santa, el peso existencial que tiene sobre sus hombros es tremendo, y por esa razón no puede hacerlo menos que perfecto. Bueno, pues yo diciendo todo eso, y días después me salen con que quieren que cante el pregón pascual, así que imagínate, era realmente un momento muy muy emocionante. Y le dije al padre que lo haría, por supuesto, con mucho gusto. Bueno, pues ya una vez en México comencé a ir a misa con él todas las mañanas, y fue una Semana Santa muy bonita porque ya fue la preparación inmediata para el trido, lógicamente, y entonces pues que... porque aparte es un gran predicador, entonces fue un ejercicio ya final de preparación para el trido que me metió al trido de lleno desde un punto de vista espiritual. Y pues ya entrado en gastos, me dijo, oye, es que también me gustaría que entones el salmo para el rito de la recepción de los óleos sagrados. El Jueves Santo, en la mañana, pues fue el padre, como todos los sacerdotes, a la Catedral de México, donde el cardenal les entregó los óleos sagrados para que los llevaran a sus parroquias. Entonces, en la tarde, antes de que iniciara la misa vespertina de la Cena del Señor, se celebró el rito para recibir los óleos santos, y ahí pues se entonaba un salmo. El padre quería que cantara yo el salmo. Le dije, pues sí, con mucho gusto. Me dijo, oye, y estaba pensando, ¿por qué no también te integras al coro de la parroquia, y cantas en las diferentes liturgias? Pues lo que tú me digas, en lo que yo pueda ayudar. Entonces, bueno, ya me integré al coro, tuve que empezar a ensayar con ellos, y fíjate que me di cuenta de cómo pasa el tiempo, ¿eh? Hace tantos años que no vivo en México, que no me sabía un solo canto de los que estaban ensayando. Para mí todo era nuevo, para mí todo era prácticamente nuevo. Yo creo que el 90% de los cantos no me los sabía, jamás los había escuchado. ¿Cómo son las cosas, eh? Y es que pues ya 21 años de vivir en Estados Unidos es mucho tiempo, pues es realmente desde el fin del siglo pasado y ya todo lo que va del siglo. Entonces pues lógicamente se han compuesto nuevos cantos litúrgicos totalmente extraños para mí, pero bueno, ahí tuve la oportunidad también de estar con ellos en el coro. Pero bueno, el caso es que sigue transcurriendo la Semana Santa o el Trido Pascual, y en la noche del Jueves Santo, ya después de la misa de la Cena del Señor, ya sabes, se traslada el Santísimo, entonces viene el momento de adoración. Y pues ahí estaba yo en adoración al Santísimo, cuando alguien me dice que alguien del coro, de hecho la coordinadora del coro, Lucy, que también ahí nos hicimos amigos a fuerza de estar trabajando en esto, me dijo, nos vamos a quedar a cubrir a los santos. ¿Te gustaría quedarte a ayudarnos? Me dije, pues claro, en lo que pueda ayudar, ¿no? Entonces fue una experiencia muy bonita, porque estaba yo adorando al Santísimo, esperando a que terminara la adoración
pues para ver qué se necesitaba hacer para cubrir todos los santos de la iglesia. Y en eso sale el padre de la sacristía que me andaba buscando a ver si estaba ahí. Y me dice, oye, es que aprovechando que estás aquí, y estaba pensando, ¿te gustaría mañana cantar conmigo las intercesiones de la plegaria universal en la liturgia de la Pasión del Señor? No lo podía creer, porque también lo he dicho muchas veces, y si tomaste mi curso sobre el tríodo pascual, pues es algo que siempre he dicho. Me encanta esa parte de la plegaria universal y sus 10 peticiones tan hermosas, tan solemnes. Pues siempre me encantó, y es cantado, y es un cantor y el sacerdote. Entre los dos van alternando. Entonces no lo podía yo creer. O sea, para mí todo esto era muy significativo porque me encanta. Te digo, estoy enamorado del tríodo pascual desde hace muchísimos años. Así que pues claro, lo que tú quieras. Entonces nos metimos a la sacristía para ver en los libros litúrgicos la partitura, empezamos a estudiar juntos cómo era todo esto, ya le tomé fotografías con mi teléfono para después en la noche pues estar ensayando todo aquello, ¿no? Y vino entonces el momento de cubrir a los santos y tomé un video que a la gente le ha gustado mucho y te lo voy a compartir porque todo esto es el detrás de las cámaras de lo que sucede en Semana Santa. Sabes que la gente llega el jueves, llega el viernes, llega en la noche de la vigilia y pues todo ahí está, ¿no? Llega el domingo de Ramos y está en Las Palmas y todo ahí está siempre. Pero no sabes tú el trabajo y las horas, la cantidad de personas que se necesitan para hacer posible cada una de las liturgias. Es un trabajo verdaderamente fatigante. No duermes en la Semana Santa, no comes, aparte estás ayunando. Es realmente un trabajo muy intenso hacer posible cada una de las liturgias. Y usualmente los fieles no se imaginan lo que hay detrás de las cámaras. Entonces este video que grabé, porque pues estábamos ahí sobre la marcha cubriendo los santos y subiéndonos escaleras y todo esto. Y a mí me emocionaba ver a los sacerdotes, a los 2 sacerdotes de la parroquia, no como en otros lados sucede que ahí dejan a los sacristanes y ellos tranquilamente nada más dan órdenes. No, aquellos arremangándose las mangas y ahí con su alzacuellos y con todo trepándose a las escaleras con lienzos y con agujas y con alfileres y haciendo todo lo que fuera necesario para que todos los santos quedaran cubiertos. Porque como expliqué en el curso que di sobre el tríodo pascual, la razón por la que se cubren todos los santos y porque se cubren todos los crucifijos es para que el Viernes Santo, cuando entres a la iglesia, no exista el más mínimo indicio de la presencia de Dios. Lo que se quiere es provocar una sensación de shock en el que entras a la iglesia y la gran sorpresa es que no hay Dios. Te encuentras el altar desnudo, te encuentras el sagrario abierto, vacío, que es realmente impactante, que pues ni siquiera se le tiene que hacer una genuflexión porque está vacío, porque no se le hace en realidad la genuflexión al sagrario, se le hace al Santísimo que está dentro del sagrario, pero cuando está vacío no hay que hacer genuflexión. Es un día que el sacerdote no da la bendición. Cristo está muerto, no se celebra la misa. Es el día más triste del año para la iglesia. Cristo está muerto. No hay Dios, entonces no hay sacramentos, por eso no hay misa. Por eso no hay bendición, por eso no hay agua bendita, no hay santos, nada, porque cualquier santo que tú veas en una iglesia te sugiere la presencia de Dios y no debe ser. Por eso todo tiene que quedar cubierto, perfectamente cubierto. Y créeme que cuesta trabajo, Créeme que cuesta trabajo. Y mira, te comparto, porque te digo, estábamos ahí, yo también me estaba trepando a un banco y a otro y sosteniendo escaleras y todo aquello. Pero pues mi instinto de periodista católico pues afloraba. Entonces al mismo tiempo que detenía un lienzo, acá estaba documentando todo lo que podía. Y yo les dije, yo no sé qué voy a hacer con todo lo que estoy documentando, pero algo voy a hacer. Y bueno, fue un video muy sencillo, pero en verdad que a la gente le ha causado muy buena sensación porque no se imaginaban lo que esto implicaba y les agradó mucho. Entonces por esa razón lo voy a compartir contigo en este momento. No tiene audio ni nada, es simplemente el video para que veas. Mira, todos los santos ahí los puedes ver. Y mira, aquí ves al padre, al vicario, el padre Beto. Ven. Ahí con esas pértigas. Ahí está el padre Luis también subido, cubriendo con un lienzo a alguno de los santos. Mira, con escaleras. Y bueno, que las telas se arrojaban y a veces que ya teníamos a los santos cubiertos y al final ¡zas!, se deslizaba y quedaban otra vez. Mira, ahí estábamos muy avanzados. Ya nada más faltaba esta imagen y faltaba el Cristo que está
en el altar, que es el que yo decía, ¿y cómo van a hacer para cubrir ese Cristo que está en el altar? Un Cristo que lleva siglos intacto, impresionante, con cabello natural, un Cristo verdaderamente hermoso. Pues ahí está ya la parte final. Ahí se estaba instalando una cortina precisamente para poder cubrirlo. Y bueno, miren, en este video todo sucede en segundos, ¿no? Pero imagínate el tiempo que tomó hacer todo eso. El tiempo que tomó hacer todo eso para que todo quedara perfectamente cubierto y en realidad el viernes al entrar a la iglesia no hubiera el más mínimo indicio de la presencia de Dios, porque no lo hay. Está muerto Cristo ese día. ¿Ves? Entonces aquí puedes ver pues todo el trabajo que se hizo hasta que finalmente lo más importante, que es el Cristo del altar, quedó también cubierto por completo. Y ves esas pértigas que yo decía, bueno, las hacen, las mandan a hacer o las compran, van ahí al pasaje catedral y dicen, dame 2 pértigas para cubrir santos en Semana Santa, o como le hacen. Mucho ingenio que se necesita para poder hacer este trabajo, y en verdad, como te digo, es mucho el trabajo que se requiere, y es una gran experiencia. Además, sabes que cuando los sacerdotes se involucran, esa tarea se convierte en una especie de ejercicio espiritual. El hecho de que los sacerdotes estén ahí trabajando junto con uno le da otro tono al evento o a la tarea en sí. Entonces, pues es siempre muy bonito trabajar con sacerdotes que están entregados y que no delegan y delegan para no hacer nada, sino de los que realmente son los primeros en hacer, poniendo el ejemplo incluso de cómo se tienen que hacer las cosas bien. Entonces fue una experiencia muy agradable. Y aparte, bueno, pues todo ese rato fue también ocasión de estar platicando con los sacerdotes y en especial con el padre Luis. Bueno, hablamos, fue una noche muy bonita en la que ya a medianoche tuvimos que despedirnos simplemente porque era ya medianoche y el día siguiente venía todo el maratón que es el Viernes Santo. Pero bueno, es que ahí en la sacristía de estar con lo de las intercesiones que estábamos viendo, entonces empezamos a hablar de la teología de la liturgia del Viernes Santo y a rebotar ideas, y yo le preguntaba y él me contestaba y yo le daba puntos de vista y él me los confirmaba. Y pues llegó un punto en el que, hablando de la adoración de la cruz, le pregunté, oye, ¿y vas a poner, para la adoración de la cruz, vas a usar una cruz o vas a usar un crucifijo? Porque yo estaba sorprendido el Jueves Santo cómo hasta la más mínima rúbrica la cumplió al pie de la letra. O sea, realmente a rajatabla cumplió con lo que dice el misal de pe a pa, hasta el último punto, hasta la última coma, de una manera impecable, impresionante. Incluso yo, al final, y luego se lo confesé, yo pensaba que no iba a poder cubrir el Cristo del altar por la forma como está. Sería difícil. Como me tocó a mí leer las lecturas todas esas 2 semanas, entonces yo me sentaba en el presbiterio y ahí veía el Cristo. Entonces yo decía, ¿cómo van a cubrir este Cristo? O sea, es imposible cubrirlo, está muy difícil cubrirlo. Yo no sabía que ya se las habían ingeniado, pero yo sí pensé en determinado momento que no lo iba a cubrir. Y dije, bueno, pues si no lo puede hacer es porque está muy complicado, punto. No, también encontró la manera y todo se cubrió. O sea, no hubo una sola rúbrica que se brincara bajo el mínimo pretexto. Todo lo hizo con una perfección que yo no podía creerlo, porque es la primera vez que veo que todo se cumple realmente tal cual está escrito. Entonces, hablando sobre el Viernes Santo esa noche, le pregunté, oye, entonces ¿vas a usar mañana un crucifijo o vas a usar una cruz? Porque para la adoración de la Santa Cruz, si tomaste el curso, ahí te lo expliqué, se tiene que adorar una cruz, no un crucifijo. El rito se llama adoración de la Santa Cruz, no del crucifijo. Y cuando se va descubriendo la cruz, se canta, mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. No donde está clavado, sino donde estuvo clavado. Entonces no se adora un crucifijo, se adora una cruz, y tiene que ser una cruz de gran tamaño. Entonces cuando le pregunté, me guiñó un ojo y me dijo, ven para acá. Bueno, me llevó a donde tenía escondida la cruz. Era una cruz de gran tamaño. Y era una cruz que estaba toda cubierta de flores rojas. Porque las primeras cruces que se comenzaron a adorar en Viernes Santo, después de la cruz de Jesús, porque una vez que originalmente se adoraba la cruz de Jesús, que encontró Santa Elena, recuerda, pero cuando la cruz original en la que murió Jesús empezó a hacer astillas para repartirse por todas las iglesias del mundo, entonces se comenzó a adorar una cruz, pero era una cruz siempre que estaba cubierta de flores, porque esta cruz es el árbol de la vida
opuesto al árbol de la muerte, que fue el árbol del cual Adán comió su fruto y trajo la muerte. Entonces, el árbol de la vida es la cruz, en oposición de aquel árbol de la muerte, y por ser el árbol de la vida es un árbol que florea, en el que cada una de las florecitas somos nosotros precisamente. Y eran flores rojas por la sangre de Cristo. Entonces era una cruz realmente hermosa, y pues digamos que fui el primero en verla, ¿no? Claro, los sacristanes ya la habrán visto, lo que tú quieras, y los que la prepararon, pero digamos que del resto de los mortales, fui el primero en verla y le tomé una foto y le prometí al Padre, mira, te prometo que no la voy a publicar hasta que no se muestre y hasta que no se haga la ostensión de la cruz, sería su nombre correcto, hasta que no se haga la ostensión de la cruz y se adore, no voy a compartir esta fotografía que le tomé ahí, donde la tenían reservada y preparada para el día siguiente. Entonces imagínate que de ahí nos pasamos a explicar, a desmenuzar toda la teología del himno de la adoración de la cruz, ¿verdad? El Ecce Lignum Crucis, ¿verdad? Dulce leño, dulces clavos, dulce el fruto que nos dio, y empezamos a desmenuzarlo y a reflexionar sobre su teología hasta que nos dimos cuenta que era ya medianoche, y te digo, por eso nos despedimos, pero fascinante poder hablar a ese nivel de estas cosas que a uno le apasionan. Mira, hasta se me están rasgando los ojos nada más de recordar lo bonito que fue eso para mí. Entonces, antes de continuar, el caso es que ya pasa esto, y llegamos el Viernes Santo. Entonces, pues ya sabes, el Vía Crucis y todo aquello, y ya en la tarde, a las 3 de la tarde, porque Cristo murió a las 3, entonces ¿a qué hora se celebra realmente? La hora ideal para celebrar la liturgia de la Pasión del Señor, pues es a las 3 de la tarde, entonces se celebró a las 3 de la tarde. Y te voy a enseñar aquí la cruz, pero antes de la cruz, ¿qué pasó antes de la cruz? Pues primero ya sabes, entra el sacerdote, se postra en silencio, en señal de tristeza, en señal de duelo, en señal de adoración. Se para, comienza la liturgia de la palabra, se lee el Evangelio, siempre se lee en Viernes Santo la Pasión según San Juan. El sacerdote predica la homilía, y después de eso, pues ya vienen las intercesiones. Entonces yo le advertí al Padre. Porque cuando él nos dio la clase de Viernes Santo en la Universidad Pontificia, y era una clase de liturgia, a varios de nosotros nos hizo llorar. Entonces, desde la sacristía yo le advertí al Padre, después de la homilía, entró a cantar, así que más te vale que no me hagas llorar, porque si no, no voy a poder cantar. Bueno, pues una homilía muy bonita, y llegó un punto en el que nos planteó las cosas así, para entender realmente el valor del amor de Dios y del amor de Cristo. Y digo, es algo que lo van a entender sobre todo los que son padres y madres. Y nos dijo, ¿a cambio de qué darían ustedes a su hijo? ¿A cambio de qué serían capaces de entregar a su hijo? Y uno como padre piensa, pues por supuesto que a cambio de nada, primero me muero yo que entregar uno de mis hijos. Y si tú eres papá o mamá, me entiendes por completo, tú no darías a tu hijo por nada. Mejor te mueres tú que entregar a tu hijo, ¿no? Por supuesto. Entonces dice, bueno, pues si ningún papá sería capaz de entregar a su hijo a cambio de nada, resulta que tanto amó Dios al mundo que fue capaz de entregar a su hijo para que muriera en esa cruz por nosotros. Tan grande es su amor por nosotros que fue capaz de entregar a su hijo por nosotros. Y eso es motivo para caer de rodillas en adoración. Cuando dijo eso, se me hizo un nudo en la garganta. Y dije, ¿por qué? Te dije que no fueras a hacer eso. Y después seguían precisamente las intercesiones. Y aquí te muestro un fragmento de lo que fue la oración universal, donde tengo aquí el video. Aquí está, mira. Para que Dios nuestro Señor nos ilumine interiormente y les comunique su amor, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados,
y queden incorporados a Cristo nuestro Señor. Nos ponemos de rodillas. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento a los catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal, los puentes entre tus hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Pues ahí está, el volumen no fue muy alto, fue un video que fue captado por mi hijo desde el coro, le presté mi teléfono y con él lo filmó, entonces el audio no es el óptimo, pero bueno, para que te des una idea de lo que fue eso en este viernes. Y ya después de esto, pues siguió la adoración de la cruz. Y tengo aquí unas fotos precisamente para que veas esa cruz tan bonita. Mira, aquí puedes ver cuando se iba mostrando. Y aquí la ves toda cubierta de flores rojas, como te decía. Realmente una cruz preciosa. Pues que nos dice, ¿verdad? Roja con la sangre de Cristo, pero llena de flores, porque es el árbol del cual brota la vida, en oposición del árbol del cual brotó la muerte, que fue el árbol del que comió Adán y con cuyo pecado entró la muerte en el mundo. Y ahora Cristo muere en esta cruz, en este madero, en este árbol, y de este árbol pues tenemos la vida, ¿verdad? Así que aquí está, aquí ves al sacerdote mismo que se quita la casulla, que se quita el calzado como Moisés se descalzó por orden de Dios cuando se presentó ante él como una zarza ardiente, y así sin calzado y sin casulla va el sacerdote y adora la cruz, y después le siguen los ministros y después le siguen todos los fieles, ¿verdad? Entonces realmente pues es un momento muy bonito este del Viernes Santo. Y al día siguiente, que fue el Sábado Santo de la Sepultura, fue que tuve el mayor aprendizaje de Semana Santa. Realmente no podría haber sido una Semana Santa que yo dijera que fue la mejor si no hubiera aprendido algo que no sabía. Y eso es lo que te voy a contar cuando volvamos de este corte. No te vayas. ¿Cómo estás? Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Sabes que estoy muy emocionado. Me encuentro en Everett, al norte de Seattle, en la iglesia de la Inmaculada Concepción, donde me invitaron a que el próximo sábado 21 de mayo de la Masterclass para servidores litúrgicos que se llama La Santa Misa como nunca te la habían explicado. Se trata de un taller en el que a lo largo de 4 horas te voy a explicar todo lo que tiene que ver con la Santa Misa con mucho detalle. Imagínate, 4 horas de formación litúrgica, y te voy a explicar, para empezar, el espacio sagrado, todo lo que tienes que saber acerca del altar, todo lo que tienes que saber acerca del ambón. Vamos a hablar también acerca del cirio pascual, vamos a hablar de la fuente bautismal, y por supuesto que vamos a desmenuzar la liturgia de la palabra, vamos a explicar cómo se proclama la palabra de Dios desde el ambón, acerca de los salmos, acerca de la segunda lectura, acerca del evangelio, acerca de la homilía. Vamos también a hablar, por supuesto, de la liturgia eucarística, de principio a fin, todo lo que se hace, todo lo que significa, las diferentes partes. Vamos a hablar de los gestos, de las posturas que asumimos en la misa todos, qué significan y por qué. La pregunta constante a lo largo de todo este taller va a ser: ¿y esta norma, y este rito, y este gesto, y esta expresión, qué nos quiere hacer sentir? Porque a fin de cuentas la Santa Misa celebra el sacramento de la Eucaristía, y los sacramentos son signos sensibles del Cristo al que no podemos ver, pero al que sí podemos percibir con nuestros sentidos. Y todo en la misa está dispuesto precisamente para hacer de ella una experiencia sensible de Dios, de manera que
¿qué nos quiere hacer sentir? Cada parte de la misa, cada norma litúrgica, cada rúbrica que aparece en el misal, lo que hacemos, lo que decimos, nuestros silencios, nuestras posturas, nuestros gestos, todo tiene un porqué y todo nos quiere hacer sentir de alguna forma la presencia de Dios en nuestra vida. No te lo pierdas, es sábado 21 de mayo de las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y mira, la verdad es que vale tanto la pena que aún si no vives en Seattle, yo haría planes para tomar un viaje y venir a tomar esta masterclass que en verdad valdrá muchísimo la pena. La Santa Misa como nunca te la habían explicado. Además, la entrada es libre. Eso sí, es un curso solo para mayores de 16 años. Acá te esperamos. Apasionate por nuestra fe. Rocío, cuando venga a México comparta lo que sabe, pues para eso lo hacemos aquí, mi querida Rocío, por este medio, porque de esta forma, pues todo el mundo puede beneficiarse, ¿verdad? No es siempre fácil, y cuando voy a México, pues voy a México días contados y usualmente a ver a mis papás, entonces es muy difícil cuando voy a México que pueda yo hacer algo, pero bueno, ya veremos, tal vez si un día alguien me hace una invitación bien planeada, porque también esa es la cosa, mi querida Rocío, que siempre dice, ¿cuándo viene acá? ¿Cuándo viene acá? ¿Cuándo viene allá? Pues es que la cosa es que ni modo que yo llegue y me pare y hable, se necesita que alguien me invite, que alguien organice y que se pueda hacer así, porque si no, ¿cómo le hago? ¿No? Entonces así me dicen, ¿cuándo viene a California? ¿Cuándo viene a Miami? ¿Cuándo viene? Pues invítenme y organícenlo, porque yo no puedo llegar y hola, ya llegué, aquí voy a ponerme a predicar en el aeropuerto, pues ¿cómo es eso? ¿No? Eso no se puede. Después de todo esto, vamos a ver, ahora sí, la segunda parte que quería compartir con ustedes era lo que pasó el Sábado Santo, porque yo les decía que el Sábado Santo tuve el mayor aprendizaje para mí de esta Semana Santa. Y para eso, resulta que el Sábado Santo fui en la mañana a la celebración de la liturgia de las horas y pues lo que yo siempre tenía claro es que el Sábado Santo, pues es el Sábado Santo de la Sepultura, no es Sábado de Gloria, no se llama Sábado de Gloria, se llama Sábado Santo en la sepultura del Señor. Y es el día que celebramos que Cristo está muerto. Dije celebramos, no festejamos. No hay que confundir celebración con festejo. A veces luego la gente por eso se confunde y quiere que la misa sea una fiesta con circo, maroma y teatro, porque confunde festejo con celebración. No, no es lo mismo. Entonces, celebramos que Cristo está muerto. Es el día que celebramos precisamente que Cristo descendió a los infiernos. Y lo que a mí me solía pasar, y tal vez a ti te pase, es que el Sábado Santo como que es un día hueco, en el que como que no pasa nada, porque si no vas a la liturgia de las horas en la mañana, pues entonces no pasa nada. En todo el Sábado Santo no pasa nada. Porque luego cuando vayas a la vigilia pascual, la vigilia ya no es parte del Sábado Santo. Hay muchas parroquias que cometen el error en su programa de Semana Santa de colocar la vigilia pascual dentro del Sábado Santo, y así no es. De hecho, con la vigilia pascual arranca el domingo de resurrección, ya no es Sábado Santo. Entonces el Sábado Santo como que es un hueco, un vacío. Pero precisamente en esta homilía de la liturgia de las horas, el Padre Luis nos predicó acerca de la muerte de Jesús y la importancia de que desciende a los infiernos. O sea, el hecho de que desciende a los infiernos es la garantía de que está bien muerto. En verdad muere. Y se lee aparte en esta liturgia de las horas, en el oficio de lectura, se lee un fragmento de una homilía de hace siglos y siglos, donde se va narrando cómo Jesús desciende y entra y de la mano se saca a Adán y a los hombres justos que estaban ahí con él esperando en el seno de Abraham para poder ser rescatados hasta que Cristo muriera, y se describe paso a paso en esa homilía muy bonita todo lo que Jesús fue a hacer a los infiernos. No al infierno donde está el diablo, sino a lo que hay debajo. O sea,
Lo que se pensaba es que si Dios está en los cielos arriba, ¿a dónde van los que mueren? Pues no pueden ir al cielo arriba, entonces tienen que ir abajo. Por eso infierno, lo que está por debajo de la tierra. Y yo pensaba precisamente cómo es que usualmente se nos enseña de la razón por la que Jesús fue a los infiernos. Fue y de ahí sacó a los justos que estaban esperando a que Cristo muriera. Pero lo que yo pensaba es no tanto en el para qué fue a los infiernos, sino en el por qué fue a los infiernos. Y resulta que Cristo fue a los infiernos porque hasta antes de que Jesús resucitara, ningún hombre justo que muriera podía ir al cielo. Eso no podía suceder hasta que Jesús resucitara. Entonces, cuando Jesús muere, no puede ir directamente al cielo porque Él mismo no ha resucitado. Y por eso va a los infiernos. O sea, para Cristo poder ir al cielo necesita Él resucitar. Y como no ha resucitado, va a donde van todos los muertos, a los infiernos. Y esa es la garantía de que está bien muerto. Y esa es la garantía de que el Hijo de Dios es verdadero hombre. Tan verdadero hombre que tan en verdad se murió. Y tan en verdad se murió que por eso fue a dar a los infiernos, como todos los demás. Hasta que Él resucite, todos entonces van a poder salir. Y entender esto me hizo darme cuenta de por qué el Sábado Santo sigue siendo un día de ayuno. Y sigue siendo un día de silencio. Sigue siendo un día de duelo. Los obispos desde el Viernes Santo se quitan su anillo en señal de duelo porque la iglesia se ha quedado viuda, ha perdido al esposo. Entonces el obispo en señal de duelo y de viudez se quita el anillo y no se lo vuelve a poner hasta la vigilia pascual. El Papa lo mismo, el Papa es obispo. Entonces, Viernes Santo y Sábado Santo se quitan el anillo. Y entender realmente que Cristo de veras se murió y por eso fue a los infiernos. Y lo que fue a hacer, por primera vez valoré el Sábado Santo como lo que es, y no como un día vacío en espera de la resurrección. Y entendí el valor del ayuno en Sábado Santo. Entendí el valor del silencio y la contemplación en Sábado Santo. Nunca lo había yo reflexionado a ese nivel y esa fue la mayor enseñanza con la que salí de esta Semana Santa. Y bueno, pues ya después habría de llegar la Noche Santa. Y entonces vino la parte más emocionante porque pues desde que el Padre el Domingo de Ramos me invitó a entonar el pregón pascual, pues estaba yo muy emocionado porque llegara ese momento. Sin embargo, quise que ese momento llegara cuando tenía que llegar, porque primero había que sentarse al cenáculo con Jesús, después había que ir al Calvario a verlo morir en la cruz, luego había que sentarse al lado del sepulcro donde estaba muerto, para poder entonces ahora sí llegar a ser testigos de su gloriosa resurrección. Por supuesto que el pregón pues lo estuve ensayando todos los días desde ese Domingo de Ramos. Estuve ensayando, porque no es fácil entonarlo, y menos cuando no lo hace siempre. Así que pues llegó el momento, llegó la Noche Santa. La misa estaba programada a las 8:30. Programada a las 8:30. Pero no comenzó a las 8:30. Comenzó después. ¿Por qué? Yo llegué lógicamente que una hora antes. Y pues me metí a la sacristía y también fue una experiencia muy bonita estar en la sacristía, ver aquí ya todo dispuesto para la celebración de la Eucaristía en esta vigilia pascual. La vigilia pascual en la Noche Santa es el nombre de esta celebración. Y pues entré, me dijo el Padre, ¿ya estás listo? Y le dije, pues déjame darle un último repaso. Así que me prestaron aquí y le dije, pero déjame repasarlo del libro donde lo voy a entonar. Entonces ya me prestó el libro de donde se iba a entonar y donde se iban a hacer todas las lecturas y demás. Y dije, pues estaban ahí todos ocupados en la sacristía, así que les dije, ustedes hagan lo suyo, no me hagan caso, yo aquí voy a entonar. No me quise salir a la iglesia porque estaba el coro ensayando sus cantos, entonces
pues necesitaba yo un poco más de silencio y privacidad, así que en la sacristía, mientras todo el mundo preparaba lo que tenía que preparar, yo ahí estaba entonando en medio de todos el pregón pascual por última vez. Y pues sí fue muy emocionante porque se acercaba la hora, y lo que yo pensaba en este momento, y se lo dije al padre ahí, porque también tuvimos una plática espectacular en la sacristía donde hablamos de todo, hablamos hasta de su tesis con la que se tituló en el San Anselmo en Roma, en liturgia. Estuvimos hablando de eso, estuvimos hablando más sobre el cirio pascual y todo. Fue una plática realmente muy bonita. De hecho, antes de que se encendieran las luces, todo estaba en tinieblas ya en la iglesia, todo estaba en tinieblas, y me enseñó el cirio. Entonces fue muy bonito ver el cirio también antes que nadie. ¿Dónde está el cirio? Aquí está el cirio. Fíjate, es un cirio, para que te des una idea, es un cirio que mide 1 metro con 60 centímetros y que pesa 70 kilos. Esos son cirios y no juegos. Y la razón de que el cirio sea tan prominente es que precisamente el cirio, si tomaste el curso que di sobre el tríodo pascual, recordarás que el cirio es Cristo resucitado. Es por lo que en una iglesia no se tiene en Pascua que cubrir el crucifijo y poner la imagen de un resucitado. Eso no se hace, eso es un abuso litúrgico. Para eso está el cirio. El cirio mismo es Cristo resucitado. Por eso tiene el alfa y tiene la omega. Ahí está, es el principio y el fin. Y por eso tiene una cruz, y la cruz está, si te fijas, tiene 5 clavos de incienso, porque son los 5 clavos de pues lo que traspasó a Jesús, ¿verdad? En las manos, en los pies, en el costado, y pues en la cabeza la corona de espinas. Pero resulta que este cirio, te digo, es el resucitado. Entonces, si te fijas, es el resucitado, y por eso tiene una flama que está ardiendo. Ahí está la vida, pero no deja de estar crucificado. Y por eso es por lo que cuando Jesús se aparece a los apóstoles, y eso lo vimos el domingo pasado en el Evangelio precisamente, se aparece y les muestra las llagas de las manos y las llagas del costado, para mostrarles: sí soy yo, al que crucificaron, que venció la muerte, ese soy yo, estoy resucitado, pero no dejo de ser el crucificado. Y el cirio lo ejemplifica de una manera contundente precisamente. Y cuando el cirio está bien hecho como este, ahí pueden ver ustedes que lo comunica por completo. Y cuando es un cirio de un tamaño prominente, por fuerza lo tienes que ver y por fuerza lo tienes que notar. Y además está colocado exactamente al lado del ambón, porque el ambón, como también expliqué en ese curso, el ambón representa, y no solo en Pascua, ese es el sentido del ambón en todo el año litúrgico, el ambón representa el sepulcro vacío, desde el cual se dio el primer anuncio del Evangelio, donde anunciaron los ángeles que Cristo había resucitado en el sepulcro vacío. Entonces el ambón es el sepulcro vacío, y por eso al lado del ambón, que es el sepulcro vacío, se coloca el cirio pascual, que es el Cristo resucitado. Entonces fue muy bonito ver el cirio tan grande, tan majestuoso, tan imponente. O sea, realmente ahí ves el que sabe, sabe. Yo te decía que el padre Luis es uno de los más grandes liturgistas que hay en México, tal vez sea, si no el mejor de los mejores, ¿verdad? Que pues se graduó en el pontificio, en el Instituto Litúrgico del Pontificio Ateneo San Anselmo en Roma, que es la máxima casa de estudios litúrgicos en la Iglesia Católica, y también hizo allá su maestría. Es realmente impresionante ver lo que hace el que sabe, el que de veras sabe cómo hace las cosas. Todo comunica, y realmente uno logra apreciar la riqueza de la liturgia y todo lo que comunica la liturgia cuando las cosas se hacen como se tienen que hacer. Es verdaderamente hermoso esto. Y pues te digo, ahí estábamos en la sacristía ya preparando, haciendo los últimos preparativos, platicando con los padres, y pues por apagar las luces, quemaron un fusible, algo así, ya no encendían los micrófonos, ya no encendían las luces de la iglesia. El padre vicario estaba como loco, corriendo de un lado para el otro con el sacristán, tratando de volver a activar la luz, ya no prendía, unos nervios espantosos que tenían allá. Y mientras pues el párroco, el padre Luis, con una parsimonia que yo le decía: confiesa, ¿a poco no te pones nervioso? Y decía: no, estoy en santa paz, yo disfruto mucho.
celebrando esta misa en particular. Y lógicamente, pues el que tiene ya todo bajo control porque todo lo hizo bien está perfectamente en paz. Yo sí estaba muy nervioso, pero no de miedo, es un nerviosismo que me invade también cuando doy una conferencia, que no es de miedo al público, ni pánico escénico, ni nada. Es nerviosismo de la emoción de que vas a hacer algo, de que estás por hacer algo que realmente resulta apasionante. Bueno, ese era mi caso porque estaba a punto de entonar el pregón pascual. Pero yo platicaba con el padre y le decía, ¿te das cuenta de esto? A los 10 años me enamoré del pregón pascual. A los 10 años me enamoré del pregón pascual. 40 años después me toca entonarlo. Y no solamente me toca entonarlo, es la única vez en la vida que lo voy a entonar. ¿Por qué? Porque será muy raro que vuelva yo a México en una Semana Santa. Allá en Estados Unidos sobran diáconos, entonces por supuesto que yo no lo voy a hacer nunca. Y volver a México en una Semana Santa será rarísimo, pero además volver a México en una Semana Santa y coincidir contigo o con un sacerdote que me conozca y que me quiera invitar, pues las posibilidades son realmente ínfimas. Entonces, esta es la única vez en la vida que lo voy a hacer. Y qué emoción, porque es para mí en mi vida de fe algo tan grande poder entonar el pregón pascual, que basta y sobra con hacerlo una sola vez en la vida. Porque hacerlo una sola vez en la vida, esa unicidad hace que ese momento sea todavía más grande que si lo estuviera repitiendo. Entonces era una emoción de saber que iba a ser algo que soñé y que pensé que no podría yo hacer nunca y que iba a ser la única vez. Entonces yo estaba dispuesto a que cuando llegara el momento, palabra por palabra del pregón la iba a saborear, la iba a entender, la iba a sentir y pues ya se acercaba la hora, pero estábamos en la sacristía todavía. Y ya se acercaba a las 8:30 y la misa no comenzó a las 8:30, comenzó después. ¿Por qué? Porque las normas dicen que para que la vigilia pascual comience no debe haber nada de luz natural afuera. Tiene que estar todo en perfecta oscuridad. Y ahí por una rendija de la sacristía de la puerta íbamos viendo y todavía había luz. Yo le hacía la broma al padre y le decía, 8:27, padre, todavía quedan como 17 lumens de luz natural, así que todavía no puedes celebrar tu liturgia. Y pues no, total que la misa comenzó a las 8:37, porque a las 8:35 ya no hubo luz. Y el padre me dijo, la razón por la que lo programé a las 8:30 es porque según el almanaque, no me acuerdo dónde me dijo que lo vio, hoy se ponía el sol a las 7:57. Entonces, dije, si la ponemos a las 8 y el almanaque se equivoca, pues voy a tener aquí a la gente esperando media hora. Entonces mejor la pongo a las 8:30 y ve qué sabiduría, porque con eso no tuvo a la gente esperando en tinieblas media hora, sino que la tuvo esperando cuestión de minutos nada más. Y eso sí, él quiso que la iglesia estuviera, porque así tiene que ser, que estuviera en tinieblas desde que la gente entrara. Y otra vez, y ahí empezamos en la sacristía precisamente a platicar de esto que yo le decía, es que sabes que a partir de ahora yo como voy a explicar la liturgia es eso, ¿qué nos quiere hacer sentir? Porque la idea de que la gente entre a una iglesia, fíjate, vienes de la calle que está oscura, afuera de la iglesia, las tinieblas de la muerte, y entras a la iglesia en tinieblas, que son las tinieblas del sepulcro en el que Cristo está muerto. Decía el padre, es que cuando la gente entra a una parroquia con las luces encendidas, pues, y se sienta y se las apagan, se pierde ese sentido. Lo que tienen que sentir es eso, que llegan de las tinieblas de la muerte de afuera y entran a las tinieblas del sepulcro donde Cristo está muerto. Es lo que se tiene que sentir. Otra vez, es liturgia, son signos sensibles. ¿Ves la diferencia entre saber y más o menos saber? Total que ya la vigilia comenzó, entonces 8:37, ahora sí. Salí yo primero para ponerme en una esquina donde tenía que estar listo para el momento del pregón. Pues ya el rito del fuego nuevo, se bendice el cirio, se enciende el cirio, se comienza a pasar la luz con las velas entre todos los que estaban presentes. El padre siempre celebra con mucha seriedad, con mucha solemnidad. Habíamos quedado que él me iba a hacer un gesto con la cabeza para decirme, entras en acción. Y fue muy bonito porque
Él con su seriedad de todo momento, es súper serio cuando se logra, se lo toma muy muy en serio. En el momento en que volteó a hacerme el gesto, pude ver su sonrisa de oreja a oreja, así como diciendo, llegó tu momento, ahí está. Y fue como que esa camaradería entre dos amigos le sonreí de vuelta y pues me paré en el ambón. Esto simplemente es el principio de lo que fue el pregón pascual, porque lo comparto aquí porque muchas personas me han dicho que querían ver el video de cuando entoné esto. Es un fragmento del video que tomó la parroquia, que estuvo transmitiendo en vivo. Aquí te va. Alégrense por fin los coros de los ángeles, alégrense las jerarquías del cielo, y por la victoria de Rey tan poderoso, que las trompetas anuncien la salvación. Goce también la tierra, inundada de tanta claridad, y que radiante con el fulgor del Rey eterno, se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe entero. Alégrese también nuestra Madre la Iglesia, revestida de luz tan brillante. Resuene este recinto con las aclamaciones del pueblo. El Señor esté con ustedes. Pues bien, ahí tienes. Esto fue nada más un fragmento del inicio del pregón pascual, que pues bueno, fue realmente un momento para mí muy sobrecogedor. Había momentos en que se me enchinaba la piel, honestamente. Sí lo fui disfrutando palabra por palabra. Lo quise realmente pregonar, o sea, cuando me dirigí a Los Ángeles, me dirigía a Los Ángeles en mi interior. Cuando me dirigía a la iglesia ahí presente, me dirigía a la iglesia ahí presente. Cuando me dirigía al Padre, pues me dirigía al Padre. Cuando hablaba de la cera, de las abejas y todo esto, realmente era muy consciente de lo que estaba diciendo para desde mi corazón decírselo a quien lo estaba diciendo, para realmente hacer un pregón. Y pues al menos yo lo disfruté mucho y fue un momento que jamás en la vida se me va a olvidar. Ya después se me fue así la celebración de la liturgia de la vigilia pascual en la Noche Santa. La gocé tanto que de pronto ya había terminado y se quedará como un recuerdo muy vívido para siempre, sin lugar a dudas. Y al final me fui a despedir del Padre y me dijo, oye, aprovechando que estás aquí, ¿ahora qué? Ya le dije, ¿ahora qué? Y me dijo, ¿te sabes la secuencia pascual? Y le dije, pues la secuencia pascual la escuchaba en inglés, pero no en español, pero está bien, la noche es joven, así que voy a poner a estudiarme la secuencia pascual. Y ya, toda la octava de Pascua en la misa pude estar cantando la secuencia pascual, porque se tiene que cantar la secuencia pascual en las misas entre semana, que se celebran como solemnidades todas, porque sigue siendo la solemnidad. O sea, la Pascua es un evento tan grande que no dura un día, dura 8, y son 8 días de solemnidad, y cada misa se celebra entre semana como solemnidad, porque lo es, y se entona la secuencia pascual. Entonces, pues lo que fue de hermoso el trío, la Semana Santa y el trío pascual ahora se prolongaba para mí como experiencia espiritual, participando en estas misas con el sacerdote, con el Padre Luis, allá a lo largo de toda la octava. Y bueno, pues ya llegó el domingo de la octava de Pascua y llegó con eso el momento de decir adiós, el momento de despedirme del Padre y el momento de dejar atrás todo esto que simplemente ya es un recuerdo, pero es un recuerdo que va a durar en mi corazón por siempre y por el cual siempre voy a estar muy agradecido. Así que fue realmente una experiencia muy bonita y, como te digo, es la antítesis de aquel otro programa, lo peor que he vivido en Semana Santa, y yo creo que en honor a la justicia tenía que hacer ahora un programa contando esta experiencia de lo que para mí ha sido la mejor Semana Santa de toda mi vida. Quién sabe cuántos años habrán de pasar para que pueda volver a decir, esta fue también una de las mejores Semanas Santas.
Pero pensaba yo, así tienen que ser las cosas a veces, porque si todo fuera así de perfecto siempre, 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 llegaría el punto en el que lo daría por descontado. Y el hecho de que sean tan esporádicas hace que las valore todavía más, que las aprecie más y que me enamore todavía más de lo que es la Semana Santa. Entonces voy a seguir siendo pues un pregonero de la Semana Santa a lo largo de lo que me quede de apostolado en esta vida, porque estoy convencido de que todo el mundo tiene realmente que entender lo que se celebra, porque a fin de cuentas es el misterio central de nuestra fe. La pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor es algo que tenemos que entender bien para poder celebrarlo, para poder vivirlo y pues para que dé fruto realmente en nuestro corazón y cambie nuestra vida. Estoy convencido de eso porque a nivel personal es lo que vivo y bueno, pues es algo que quiero compartir con todos ustedes y con todas las personas que en el futuro hagan el favor de escucharme en cualquier foro en el que Dios me dé la oportunidad de hablar sobre estos temas, ¿verdad? Y te decía yo, la reflexión es esa. A veces pensaba yo, no seré muy estricto, queriendo que todo se haga bien. Y aquí está la prueba de que no. Es que en realidad no tendría por qué hacerse de otra forma. Si son las celebraciones más santas del año, ¿para qué moverle tantito? ¿Para qué quitarle? ¿Para qué cambiarle? Si son lo más santo del año, ¿por qué no se hacen bien en todos lados? Es la pregunta. Aquí está que sí se puede. Ahí está la prueba de que sí se puede. ¿Qué se necesita? Se necesita, sí, conocimiento litúrgico. Pero digo, si eres médico, más te vale saber diagnosticar un resfriado, ¿no? Si eres sacerdote, más te vale saber celebrar. Oye, ¿y celebrar las celebraciones más santas del año? ¿No saber hacerlo en serio? Pero no solamente se necesita conocimiento, se necesita pasión. Se necesita pasión para poder desgastarte haciéndolo y haciéndolo bien. Se necesita amor y respeto a Dios. Para en gratitud hacerlo bien. Porque cuando alcanzas con tu fe a percibir realmente lo que hizo Cristo Jesús por nosotros en esos 3 días, no te queda más que en gratitud hacerlo perfectamente bien. Por pura gratitud. Por pura correspondencia al amor. Si tú fuiste capaz de hacer esto por nosotros, en gratitud, y para corresponder tu amor, con amor y compasión me voy a entregar para hacer todo esto perfectamente bien, porque tú, Señor, no te mereces nada menos que perfectamente bien. Es lo que se necesita. Ojalá todos lo entendieran. Gracias a Dios por los que sí lo entienden. Bien, vamos a ver los últimos mensajes que han dejado por aquí. En la secuencia pascual se canta, escuché decir al coro que era antilitúrgico. Pues el antilitúrgico es el coro, tienen que estudiar liturgia, eso es del coro. Pero no hay oscuridad total, ¿qué pasa en ese momento entonces? ¿Debería estar totalmente oscuro? No, tienes que leer las rúbricas. Y además tienes que entender el sentido de lo que sucede en el lucernario. Si te fijas, y esto lo expliqué con detalle en ese curso, por eso tanto insistí, tomen el curso del Tríodo Pascual, porque realmente expliqué todo esto con muchísimo detalle. Ahí te va. La luz del Cristo resucitado, que se toma del fuego nuevo, que enciende el cirio pascual, esa luz del Cristo resucitado va irradiando su fulgor poco a poco sobre la faz de la tierra. Entonces, la primera vez el cirio se enciende y lo está sosteniendo el diácono. El sacerdote celebrante, el que preside y solo él, toma con su vela la luz del cirio, solo el sacerdote, a la entrada de la iglesia. Y entonces el diácono canta, luz de Cristo, y todos responden, demos gracias a Dios. Bueno, avanzan hasta el centro de la iglesia, en el centro de la nave. Por segunda vez el diácono canta, y ahora lo canta una nota musical más arriba. Ya no es luz de Cristo, ahora es luz de Cristo. Va en aumento. Y en ese momento se toma la flama y se distribuye de vela en vela por todos los que están ahí presentes. Primero iluminó solo al sacerdote,
ahora ilumina a toda la comunidad parroquial, a todos los que están ahí presentes. Después llega al lado del ambón y por última vez, antes de colocarlo en el candelabro, el diácono por última vez dice luz de Cristo, y ahora en una nota musical todavía más arriba, luz de Cristo. ¿Ves? Va en aumento. ¿Y por qué va en aumento? Porque ese fulgor va en aumento, irradiándose. Y es entonces, ya que llega ahí, fíjate, primero fue el sacerdote, luego fue la comunidad parroquial, ahora es toda la Iglesia universal, y entonces se encienden todas las luces, y la rúbrica del misal es clarísima, se encienden todas las luces, lo único que se queda apagado son las velas del altar. Las velas del altar se van a encender cuando se cante el Gloria, pero cuando se entone el pregón pascual, que ya el cirio llegó precisamente al lado del ambón y que por tercera vez el diácono cantó Luz de Cristo, ya se encienden todas las luces porque el Cristo Jesús ya irradió su luz sobre toda la faz de la tierra. ¿Te das cuenta? Entonces no es posible que digas que Cristo irradió la luz sobre toda la faz de la tierra y tengas la iglesia en tinieblas. Y cuando lees todo lo que dice el pregón pascual, lógicamente que habla de esa noche que ya está toda iluminada por el fulgor de ese fuego. Entonces toda la iglesia tiene que estar iluminada. Y es lo que dicen las normas. Entonces el que deja todo apagado es porque ni le hace caso a las normas y porque tampoco entiende la teología del rito del lucernario. Y no entiende la teología de lo que es el cirio pascual. Y no entiende la teología del pregón pascual tampoco. Eso es lo que pasa. Además ahí te va otra cosa importante del cirio. El cirio pascual se tiene que quedar encendido todo el tiempo de Pascua. Se enciende cuando inicia el rito del lucernario. Bueno, no cuando inicia, sino que ya se prepara, se bendice y se enciende. Y no se vuelve a apagar sino hasta Pentecostés. El cirio pascual tiene que estar encendido día y noche todo el tiempo de Pascua. Y aquí te voy a enseñar el video precisamente de lo bonito que era en esa octava de Pascua, cuando llegaba yo a la misa de 8 y era el primero en entrar a la iglesia y encontrarme precisamente con el cirio pascual ardiendo, que había estado ardiendo toda la noche. Así permaneció ardiendo toda la noche y así permanecerá ardiendo todo el día y toda la noche y todo el día y toda la noche. Precisamente cuando se entona el pregón pascual, en el pregón pascual se le pide al Padre que ese cirio arda sin apagarse. Y se pide también que lo encuentre ardiendo el lucero que no conoce el ocaso, es decir, Cristo Jesús, el lucero matinal que no conoce el ocaso. Que esta llama le encuentre ardiendo el lucero matinal que no conoce el ocaso. Entonces imagínate que le pides a Dios Padre que esta llama arda sin apagarse y acaba la misa, ve el sacristán o el monaguillo y la apagan. Contradicen lo que se le pidió a Dios. Le pides a Dios eso, que el lucero matinal lo encuentre ardiendo, ese lucero que no conoce el ocaso. Y llega la mañana con el lucero matinal y el cirio está apagado porque lo apagaron de noche. No. Se contradice lo que se pidió a Dios en el cirio pascual, en el pregón pascual. Entonces el cirio tiene que quedarse encendido todo el tiempo hasta que llegamos a Pentecostés y acaba la Pascua. Y también es una de las razones por las que los cirios son tan grandes, precisamente para que duren encendidos todo ese tiempo. ¿Ves? Entonces, realmente saber de liturgia no nada más significa saberse lo que dicen las rúbricas, que aparte, pues si ni siquiera se les hacen caso, entonces ¿qué caso tiene? Realmente, además de saber las rúbricas, hay que entender la teología detrás. Otra vez, ¿qué es lo que nos quiere hacer sentir? ¿Qué es lo que nos quiere hacer sentir encender todas las luces cuando llega el cirio junto al ambón? ¿Qué es lo que nos quiere hacer sentir que ese Cristo resucitado ya está irradiando su luz sobre toda la faz de la tierra? Es lo que nos quiere hacer sentir. Pues ¿cómo vamos a hablar de que está irradiando la luz sobre toda la faz de la tierra cuando seguimos con la iglesia en tinieblas? Y por eso la norma dice que se tienen que encender salvo las velas del altar, que todavía no les toca su momento. Ahí está. Pues sí, 40 años después, el tiempo suficiente, exactamente, Leti, fue como yo lo entendí, ¿te das cuenta? Me enamoro del pregón a los 10 años y me toca entonarlo 40 años después. De eso platicaba con el padre ahí en la sacristía. Yo creo que por eso cuando llegó el momento de hacerme la seña, suspendió su seriedad, su solemnidad y con una gran sonrisa me hizo, vas, ha llegado tu momento. Y pues por supuesto. Lester, ¿ya has descartado la vocación al diaconado?
pues sí, realmente no creo que sea esa mi vocación, ni la de mi esposa, porque aparte yo estoy convencido que en el caso de los diáconos casados, no es vocación de uno, es vocación de los dos. De hecho, se necesita incluso la autorización de la esposa firmada para que alguien pueda ser admitido. Creo que es vocación de Dios, creo que no es el caso aquí. Y yo de lo que sí estoy convencido es de que mi vocación es así, precisamente como se necesitan laicos que den testimonio del Evangelio en la vida cotidiana, en la oficina, en la calle, con los amigos, en la familia extendida. Realmente siempre he pensado que es ahí donde Dios me llama y es aquí donde me desenvuelvo y donde ejerzo mi apostolado. ¿Cómo? ¿Antes de Cristo nadie estaba en el paraíso? Pues no. Pues no, si Cristo no había resucitado, nadie podía estar en el paraíso. Entonces, los hombres justos, Abraham, Moisés, los profetas, por ejemplo, estaban en lo que se conocía como el seno de Abraham, en espera precisamente de poder resucitar, y para ello necesitaban que viniera el Hijo de Dios a salvarnos. Entonces no estaban en el paraíso hasta que Cristo resucitó. Y si por seguridad se apaga el cirio, por seguridad, ¿por qué? Donde esté el cirio en realidad, o sea, tiene que estar puesto en un candelabro. O sea, la precaución en todo caso es colocarlo en un candelabro lo suficientemente estable como para que no se vaya a venir abajo. ¿Por qué habría de venirse abajo? Si tiene el peso suficiente, pesa tanto que para que se caiga solo sería difícil, ¿verdad? Si alguien lo tira, pues bueno, lo mismo tira un cirio grande que un cirio chico, y eso ya es, ¿no? O sea, hay que hacer lo que hay que hacer. Y a veces ese hay que hacer lo que hay que hacer es dejar de estarle buscando 3 pies al gato, porque a veces por estar buscando y si esto, y si aquello, y si lo demás allá, es precisamente cuando comienza a dejar de hacerse lo que se tiene que hacer por si acaso, y se pierde el sentido de las cosas. Hagamos lo que realmente se tiene que hacer y no estemos preocupándonos por cosas que, como un incendio. No conozco en estos siglos que tenemos de cristianismo de ninguna iglesia que se haya incendiado por un cirio pascual. Ha habido incendios por otras causas, pero no por un cirio pascual. No por un cirio pascual. Bueno, queridos amigos, pues con esto vamos a terminar esta emisión. María, gracias, qué bueno que te quedes con ganas de saber más. Es parte del propósito de estos programas, precisamente, que nos quedemos todos con el deseo de seguir estudiando y profundizando en nuestra fe. No sé cuánto tiempo, ya llevamos 1:30, no pensé que esta transmisión fuera a durar tanto, Las transmisiones del Club de los Búhos no suelen durar tanto, creo que esta batió récord, así que tremendo regreso del programa y vaya que inicio de segunda temporada. Les aseguro que los próximos programas no van a ser así de largos. Yo me emocioné aquí hablando y hablando, pero les agradezco a ustedes que hayan estado aquí también participando de todo esto. Yo se los comparto con mucho cariño y pues ya, cada quien sáquele el provecho que le pueda sacar. Bien, queridos amigos, pues con esto vamos a terminar esta transmisión. Los invito a sintonizar este fin de semana Pasión por el Evangelio, este programa en el que hacemos el análisis bíblico del Evangelio que leemos en la misa cada domingo. Y recuerden que también a lo largo de la semana podemos seguir conversando a través del programa Semillas para la Vida, ya sea por radio en tu estación católica favorita, o puedes escucharlo también en tu aplicación favorita de podcast, o en YouTube, o en Facebook Watch. Que Dios los llene a todos de bendiciones. Apasionate por nuestra fe. Por los caminos de la fe, uno de los más de 10 libros escritos por tu amigo Mauricio Pérez. Por los caminos de la fe, un libro fácil de leer a la vez que profundo y siempre fiel al magisterio de la Iglesia Católica. Por los caminos de la fe, una serie de reflexiones que incluye algunos textos de mi columna Semillas de la Palabra, que ha sido galardonada entre las mejores columnas de espiritualidad en Estados Unidos y Canadá por la Asociación de Prensa Católica. Por los caminos de la fe, disponible en Kindle y en edición impresa en Amazon.com y a través del sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.